Sean todos bienvenidos al programa Habla que te escucho. Hoy estaremos tocando un tema muy delicado, que es la violencia familiar. Algún problema que están viviendo muchísimos hogares, muchísimas familias. Y usted que está viendo en este momento, lo está sufriendo, quédese con nosotros. De hecho, ahora estamos en vivo donde usted también puede comunicarse con nosotros al 5275-9080. Puede anteponer el 011, se comunica desde el interior, o a nuestro WhatsApp, puede dejarnos un mensaje, que es el 11 56 54 05 24. Puede vernos también por YouTube para anunciar para un amigo, un conocido, que se encuentra también viviendo esta situación de violencia familiar, problemas, agresiones, maltratos, que ya vamos a hablar bien de ese tema, que tenemos un informe, pero esta red social que es YouTube, donde usted puede ingresar es @HQTEARG. HQTEARG. Ingrese, mande para un amigo, pero antes vamos a ver un informe que hable de la violencia familiar. La violencia intrafamiliar se entiende como cualquier acción cometida por un miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica, la libertad o el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. La exposición a esta violencia durante la infancia puede provocar trastornos sociales, emocionales, cognitivos y otras conductas que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales. Muchos niños expuestos a la violencia doméstica también son víctimas de abuso físico. Estos niños tienen un alto riesgo de sufrir problemas de salud mental y física a largo plazo y tienen mayor probabilidad de ser violentos o caer en adicciones. La violencia familiar afecta a todos los niños. Los más chicos, que son testigos de la violencia de pareja, pueden comenzar a hacer cosas que solían hacer cuando eran más pequeños, como mojar la cama, chuparse el dedo o llorar con mayor frecuencia. Es posible que desarrollen problemas para dormir o quedarse dormidos. También pueden sentirse culpables por el abuso y culparse a sí mismos. Es posible que no participen en actividades escolares, obtengan malas calificaciones, tengan menos amigos y se metan en problemas con más frecuencia. Mientras que los adolescentes pueden actuar de maneras negativas, como pelear con los familiares o faltar a la escuela. Es posible que se involucren en comportamientos riesgosos como consumir drogas o alcohol. Pueden tener baja autoestima y dificultad para ser amigos. Posiblemente comiencen peleas o acosen a otros, siendo más propensos a meterse en problemas. Los jóvenes que son testigos o víctimas de abuso emocional, físico o sexual tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud cuando sean adultos, incluyendo afecciones de salud mental, como depresión y ansiedad. Crecer en un entorno violento y disfuncional puede llevar a las drogas y al alcohol como una forma de escape o como un medio para afrontar el trauma emocional que experimentan. Además, el estrés crónico y la falta de apoyo emocional adecuado pueden aumentar su vulnerabilidad. Este informe nos muestra claramente la situación y la realidad que hoy en día muchísimas familias están viviendo. Maltratos, agresiones, golpes. ¿Y sabe cuál es el punto? El punto es ver esta situación que vimos en este informe como algo normal, como algo común. Las peleas dentro de casa, se suele decir, bueno, ¿qué matrimonio no tiene problemas? ¿Qué hijo hoy en día no es rebelde? Es la edad, es la situación, son los tiempos, hoy son tiempos diferentes y terminamos aceptando eso. ¿Y vos qué estás viendo ahora? ¿Cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo se encuentra tu hogar en este momento? ¿Vos crees que hay una solución? ¿Crees que hay una salida? ¿Crees que puede haber un cambio? Déjanos tu opinión o podés también contarnos lo que te está pasando. Puedes comunicarte con nosotros al 5275-9080, puedes anteponer el 011 si nos llamás del interior, como también puedes mandarnos tu mensaje por WhatsApp al 11 56 54 05 24. Queremos ayudarte y de hecho, ¿sabes qué? Tenemos ahora un hecho verídico, un caso de Sebastián, que él nos va a estar contando cómo logró vencer. Porque vos sé que estás viendo en este momento, quizás estás pensando, viendo para tu familia, viendo para tu matrimonio,
viendo para tus hijos, estás pensando, esto no tiene solución. Para mí no hay cambio, pero sí lo hay. Mi nombre es Sebastián. Yo vivía totalmente trastornado porque ya de muy chico recuerdo que mi padre era muy violento. Era sumamente violento, mi madre vivía desmayada por los golpes, vivíamos golpeados todo el tiempo. Era día a día un infierno. Entonces empecé a tener una soledad dentro mío, lo que me fue llevando a estar cada día más depresivo, solo. El problema se agravó porque mis padres se separaron y para mí fue el comienzo de una nueva vida sin padre y abandonado totalmente, porque nosotros éramos 11 hermanos, yo era el del medio y siempre era el que estaba renegado, era el que menos atención recibía. En la escuela siempre tenía problemas porque era el mismo carácter que el de mi padre, cosa que yo siempre odiaba, porque yo decía, nunca en mi vida voy a terminar como mi padre, y bueno, fue pasando el tiempo y me di cuenta que empecé a tener la misma costumbre que él. A los 10 años comencé a consumir cigarrillo porque estaba muy nervioso, no había nada que me podía mantener tranquilo, porque yo veía cosas por la noche, escuchaba voces. Yo me guardaba todo eso, me guardaba todo lo malo que estaba en la vida, yo lo fui llevando dentro mío. Fue así que fue pasando el tiempo, la depresión fue creciendo, la soledad fue creciendo. Entonces busqué amigos que yo pensé que, bueno, iba a sacar un poco esa soledad, pero no había caso. El vacío seguía estando, la tristeza seguía estando. Conocí a esta chica, empezamos a salir. A lo primero estaba todo bien, pero después empezaron la violencia. Entonces yo no la golpeaba, pero sí la golpeaba psicológicamente, porque eran palabras que no correspondían. Y bueno, ahí empecé a consumir cada día más, me metí en las drogas hasta el fondo. Empecé con la marihuana por problemas que no podía comer, eso me abrió el apetito. Y bueno, ahí comencé. Primero un cigarrillo, después otro, y cuando me di cuenta conocí gente a la noche que supuestamente eran mis amigos, que me introdujeron en el mundo de la cocaína. Era día, tarde y noche. A la noche se empeoró porque yo tenía trastornos nocturnos, que era escuchaba voces seguro, y si yo apagaba la luz sentía una presencia muy fuerte que no me dejaba tranquilo. Entonces, bueno, empecé a consumir más de noche. Yo tenía empresas, esas empresas yo ganaba mucha plata, pero los vicios, me consumía todo en los vicios, en el alcohol, en el cigarrillo, en la marihuana y en la cocaína. Usaba toda la plata que tenía, la usaba en eso. A raíz de los 20 años tuve mi primer intento de suicidio. A los 23 años quise suicidarme otra vez porque el vacío era tremendamente tremendo y encima me había quedado en la calle porque había gastado todo lo que yo tenía, lo gasté en los vicios. En la calle conocí todo el mundo de lo que no se ve. Ahí conoces el desprecio. Yo no tenía ni para mí, ni para mi familia, ni para nadie, yo ya era un desperdicio. Yo ya me había dado cuenta de eso. Entonces fue mi tercer intento de suicidio. Ahí agarré, junté toda la plata que pude juntar y me compré cocaína, marihuana, alcohol y lo mezclé todo. Terminé en el hospital, bueno, y me dijeron que, bueno, que era un milagro que esté vivo, pero yo por dentro decía, ¿qué milagro? Si yo me estoy queriendo matar, no quiero saber más nada de la vida, porque yo todo lo que hacía fracasaba en todas las áreas. Entonces un día una señora estaba contando un testimonio y me representaba a mí. Entonces tomé la decisión de venir. Llegué a la Iglesia Universal. Yo no entendía nada, pero yo ya sentía que algo me decía que este era el camino, porque nunca me había pasado en todos los lugares que yo había ido, nunca había sentido esa paz. Bueno, entonces fui a preguntarle al pastor en qué consistía lo que yo tenía que hacer, ¿no? Dios me pidió que renuncie a todo, completamente a todo, que yo ponga toda mi vida en el altar, todos mis pensamientos, todo mi corazón, todo mi ser. Ahí fui sacando todo, toda esa amargura, ese vacío, esa oscuridad que estaba dentro de mí. Entendí también que debía orar,
debía concentrarme más, debía leer la Biblia, debía ayunar, empecé a hacer el ayuno más fuerte, empecé a entregarme, día a día yo me entregaba cada día más. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, una certeza que jamás yo tuve en mi vida, una paz, una tranquilidad, es algo que no se puede describir con palabras, es uno mismo que lo tiene que vivir. Dios cambió todo, mi manera de pensar, de ver las cosas, la paz, la alegría, la tranquilidad. Esa oscuridad en donde yo vivía, totalmente Dios quitó de mi vida esa tristeza, ese vacío, la depresión. 17 años de depresión estuve, 15 años de vicios, de todos los vicios que yo no podía salir. Yo puse mi parte, Dios me dio su espíritu. ¿Viste qué situación? Frente a una situación así, de una persona, vicios, problemas desde niño, angustia, tristeza, dolor, incertidumbre, frente a una situación así, en cualquier concepto se dice no hay solución, no hay cambio, no hay como una persona o una familia se pueda recuperar. Pero sin embargo la vida de Sebastián sí se pudo. Usted ha sido testigo que sí se pudo. De hecho, Sebastián está acá con nosotros. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, pastor. Todo eso que acabamos de ver fue así. Sí, pastor. Ahora, contanos desde cuándo comenzó eso, particularmente en tu vida. Bueno, de muy chico, cuando ya a los 5 años, yo ya entendía por los golpes, ¿no? Porque ya nos despertábamos con los gritos de mi madre, ya de temprano, porque mi papá era violento extremo. De hecho, ya el padre de él ya era así. Entonces... Cuando te referís a violento, ¿a qué punto o a qué límite llegaba esa violencia con vos de niño? En todos los aspectos psicológicos, golpes de mano. Mi papá nos pegaba por cualquier cosa. Era muy violento él. A mi mamá también. A todos, en sí cobrábamos todo. No había paz, pastor. Era en todo momento. Era una persona excesiva. Él era manipulador, maltratador, golpeador. Recuerdo que era todo el tiempo. No había paz en mi casa. ¿Edad más o menos que tenías? Y 5 años. 5 años. Yo sé que ya viene de antes porque ya después de grande mi mamá me contó, ¿no? Pero yo siempre tengo esa primera impresión. Ya de los 5 años ya veía, porque antes ellos se escuchaba en la pieza de mi mamá. Pero a los 5 años yo empecé a ver, a entender esa situación, ¿no? Empezaste a tener noción de esa agresión. Sí, pastor. Sí, porque aparte mi papá le pegaba hasta desmayarla. ¿Y vos con 5 años viendo todo eso? Sí, pastor. Sí, así fui creciendo. ¿Y qué pasaba por la cabeza de un niño de 5 años frente a esa situación que vos veías? No solamente el maltrato reflejado hacia tu madre, sino también hacia vos. Primero, no entendí, pero como que después ya a los 6 años, ¿no? Ya como que yo me iba acercando porque nunca me voy a olvidar el día que mi mamá estaba cocinando, él vino, mi papá, y la golpeó de atrás y se desmayó. Y yo fui a socorrerla, ¿no? Y veía la sangre en el piso. Y cuando mi mamá se despertó, lloraba, ella lloraba. Y yo entendí que no estaba bien, que hay algo que no estaba bien, porque era todo el tiempo. Mi papá nos golpeaba a mí, a mi hermana, era todo el tiempo, insultos, golpes, maltrato, todo el tiempo. Así fui creciendo, ¿no? Pasaron los 7, los 8 años y siempre era lo mismo. ¿Y llegaste a pensar que esa situación que vivía en tu casa era algo normal? Sí, ya después de un tiempo ya le pegaba. Nosotros ya sabíamos. Llegaba mi papá y era acostarse a dormir, pero para mí ya era normal. Era normal de chiquito. Ya después de grande, yo ya empecé a tener odio. Obviamente porque ya entendía que eso no estaba bien. De chico, lo primero sí, yo ya, hasta mis hermanos. Para nosotros era normal cobrar, era normal el insulto, era algo normal ya en la familia. ¿Es algo habitual? Era algo habitual, claro, pero
después con el tiempo, cuando yo ya fui entendiendo, yo ya no lo quería a mi papá. Directamente no lo quería ni ver porque era un monstruo, prácticamente. Y a raíz de eso yo comencé a no darme cuenta, pero sí a tener las mismas actitudes que él, con mis hermanos, ¿no? O sea, aquello, por ejemplo, que vos rechazabas y obviamente no lo querías ni para tu familia ni para vos, de alguna manera se fue inculcando dentro tuyo eso. Sí. Y empezaste a tener las mismas reacciones, el mismo comportamiento que tenía tu padre. Sí, pastor. De hecho, entre nosotros, entre los hermanos, era la misma situación. Nosotros vivíamos peleando, pastor, porque ya mi hermano era también igual, el mismo carácter. Vivíamos en un mundo donde era todo golpe y para nosotros ya fue normal pelearse todo el tiempo. Entonces nos vivíamos peleando. Eran castigos, eran golpes, era siempre violencia. Me acuerdo que siempre venía la policía a mi casa. Así que bueno. O sea, ese punto llegaba, que alguien tenía que intervenir. Porque los vecinos todos sabían, ya se escuchaba, entonces ya era normal. Y bueno, sí yo fui creciendo y yo empecé a hacer eso en la escuela, me peleaba todo el tiempo. A mí todos los años nos cambiaban de escuela porque yo era un excelente alumno, pero en la comportamiento. Conducta, sí. O sea, nunca me podían echar porque tenía todo 10, pero sí pedían que me cambien de escuela. En sí yo no era violento porque yo era reservado. Pero si no me gustaba algo que vos me decías, cobrabas. Entonces, No, y Sebastián, en este momento hay muchas personas que nos están viendo y está viviendo esta situación, esta misma situación. Y usted que está viendo ahora el programa, vea cómo vivía él. Y algo que comenzó desde niño, comenzó desde que era una criatura, fue absorbiendo eso. Y vos pasaste eso, lo estás pasando, o lo estás pasando, o es algo que pasaste, está influyendo eso, es una persona adulta. Hoy vos tenés tu casa, tu familia, tus cosas, tu matrimonio, tu trabajo, podemos solo hacer una vida establecida. Pero todo eso influye, porque influye, ¿no, Sebastián? Sí, pastor, influye un montón. Después vos te empezás a relacionar con las personas. De hecho, mi primer novio yo era re violento. Aunque yo no quería, ya por naturaleza, porque ya lo tomé como algo natural, por más que yo, después de pelearme, pues yo no la golpeaba, pero sí la trataba psicológicamente mal y en el momento no te das cuenta. Pero después por las noches uno se pone a pensar y es algo que no puedes cambiar. Que en ese momento no lo puedes cambiar. Es más fuerte que vos, ¿no? Era más fuerte que vos eso, esa reacción. Sí, pastor. Aparte, es como el que está viviendo esto sabe que ya es algo natural, que ya está en vos. No es que vos decís, ay, no, no, es automático ya, porque ya de chiquito ya lo fuiste inculcando en tu vida y ya lo tomaste algo natural. El tema es cuando vos vas creciendo, es algo que después no tiene control. Hay muchas veces, pastor, que no tiene control. Yo era una bomba de tiempo donde sea, donde iba, y más que después cuando empecé con las drogas, ¿no? Porque mis papás se separaron, obviamente que se separaron, y eso influyó más cuando yo era chico. A los 10 años comencé con el vicio del cigarrillo porque yo ya estaba depresivo. ¿Con 10 años? Sí, yo ya estaba depresivo. ¿Y dónde fumabas? ¿En el colegio? ¿Cómo empezaste el cigarrillo con 10 años? Porque nosotros teníamos negocio. Ah. Entonces yo, cuando atendía, sacaba el cigarrillo y no, yo siempre escondido. Porque, como le digo, eso es otro problema que hay, ¿no? Que uno se va metiendo para adentro. Yo me quedaba en mi cuarto y no salía. No salía, solamente iba a la escuela, pero yo me encerraba. ¿Aislabas? Me aislaba de todo, sí, me fui aislando. Así fue que comencé a ser depresivo, ¿no? Y yo siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué era tan así? ¿Por qué era tan violento? Y bueno, no encontraba solución, no tenía paz. No tenía... Y cuando comenzaste con los vicios, ¿no? Porque aparte, imagínate, 10 años, ya cigarrillo, y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y también con esa edad y cuando uno va creciendo, el entorno también influye, ¿no? O sea, las amistades, los conocidos, porque cuando uno está mal, tiende a relacionarse justamente con aquellas personas que también están mal. Sí, pues, claramente sí, porque recuerdo que, bueno, eso a los 10 años yo empecé a fumar. Y yo fumaba, pastor,
A los 11 años yo ya estaba fumando 2 paquetes de 20 por día. 2 paquetes. ¿Y qué más consumiste? Después que yo empecé a tener problemas, tenía anorexia por el tema psicológico, ¿no? Yo comía y mi organismo no absorbía eso, porque yo era una persona nerviosa, depresiva, malhumorada. ¿Qué consumías, me dijiste? Marihuana, todo. Marihuana, cocaína, todo lo que era... La cocaína también te limitaba para comer, ¿no? Sí, la marihuana te da ganas de comer. Pero la cocaína, cuando yo empecé a probar la cocaína, ahí perdí, porque era todo el tiempo cocaína. No importaba si comía o no comés, porque estás todo el día consumiendo, pastor. Y bueno, fue así que yo primero empecé con el cigarrillo, después empecé con la marihuana, y cuando comencé con la cocaína, perdí. Era todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, y aparte yo tenía problemas espirituales, que yo a la noche no podía dormir. Entonces, qué mejor idea que tuve es que empezar a drogarme por las noches. ¿Y cuál fue tu peor momento, el peor momento que vos viviste en esa situación? Ya, bueno, lo que venías arrastrando de niño, ¿sí? Todos estos problemas también, la vida sentimental, problemas psicológicos, espirituales, emocionales. ¿Cuál fue el punto límite en tu vida? Bueno, el punto límite fue cuando entendí que mi vida no tenía solución, que entendí que me gustaba la droga y que no le iba a dejar. Yo ya tenía certeza de que la droga no le iba a dejar más, porque una cosa es que vos te drogues, porque yo primero me drogaba por todos los problemas que tenía, que no le encontraba solución, porque de hecho me fui a muchos lugares. ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? Intenté suicidarme. ¿Cómo intentaste suicidarte? Y fui y agarré toda la plata que tenía y compré una montaña de cocaína, compré un montón de marihuana, compré un montón de alcohol, hice toda una combinación, compré pastillas, compré todo lo que yo usaba y lo compré ahí. Y me quedé tomando... O sea, directamente acá me muero. Ahora, frente a este panorama, porque viendo esta situación y vos lo que estás relatando y lo que acabamos de ver, podríamos decir así, no hay solución para una persona así. De hecho, vos pensaste en quitarte la vida. ¿Cómo fue que cambiaste? ¿Qué hiciste para cambiar esa situación? Bueno, pastor, yo había escuchado el programa y una señora estaba contando el testimonio, ¿no? Y yo dije, bueno, ella tuvo solución y lo mismo que yo. Y yo dije, bueno, voy a probar. Y fue así que yo llegué a la iglesia. Un viernes, me acuerdo. De hecho, yo tenía empresas y las empresas las perdí todas por el consumo. Y terminé en la calle. Ahí fue que, bueno, yo llegué a la iglesia sucio, sin zapatillas. Llegué totalmente destruido. Y me recuerdo que, bueno, llegó un viernes y yo le dije a Dios, le dije, si vos existís, yo quiero que me muestres que vos existís. De verdad, porque yo, pastor, yo sabía que si yo en ese lugar, en ese momento, Dios no me mostraba, ese fue mi desafío. Si vos no me mostrás que existís, Señor, tú sabes que yo salgo de acá y yo me suicidio. Yo ya había intentado 4 veces. Era todo o nada. Era todo o nada. Hoy, Seba, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te encontrás hoy en día? Frente a todo esto, lo que pasó, ¿qué edad tenés ahora? 38, pastor. 38. Hoy, a los 38 años, ¿cómo estás? Plenamente, estoy mejor que antes, mejor que cuando era joven. Estoy feliz, estoy contento, mi familia está cambiada. Tengo proyectos. Todo lo que yo hacía antes me salía mal, porque ese es otro motivo de lo que yo estaba mal, porque cuando uno está mal, todo te sale mal. Cuando uno está mal por dentro, por más que vos le pongas lo que le pongas, todo te sale mal. Bien. Seba, ¿qué dirías vos para aquella persona que está viendo en este momento y se encontraba en esta situación? Que venga y que haga un desafío con Dios, que con certeza Dios le va a mostrar, le va a dar la dirección, va a cambiar el rumbo de su vida. Yo busqué por muchas formas, pastor. Yo fui a psicólogo de grande ya, ¿no? Y no había forma. Yo fui a muchos lugares y no encontré. Y entonces que venga, yo le hago el desafío. Que venga y que pruebe ese Dios. Que Dios existe y Dios va a cambiar la vida de él. ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo cambió mi vida? Realmente, Sebastián, muy, muy fuerte tu
tu ejemplo de vida y lo más importante que hoy estás bien y esta persona que nos ve, usted tiene que saber, vos tenés que saber que tu vida, tu situación puede cambiar como cambió la vida de Sebastián. Tu vida va a cambiar. Esa es la propuesta que tenemos para vos. Entonces vamos ahora a esta tanda y ya regresamos. Aquel 25 de mayo de 1810, una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar la defensa de la soberanía popular y encender la idea de libertad e independencia. Una fecha tan importante como esta quedó marcada en la vida de los argentinos y argentinas. Indignación, rechazo, cansancio fueron dejados de lado mientras se congregaban con fuerza, unión y determinación. El mal que está actuando en tu vida no está dispuesto a perder la soberanía que está ejerciendo. Tal vez te haces estas preguntas. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hice para merecer esta vida si yo no le hago mal a nadie? ¿Qué pecado estoy pagando para vivir así? La Biblia nos enseña, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Apoyados en la palabra de Dios, estaremos unidos en oración y ayuno, clamando al Dios de lo imposible. Este sábado 25 de mayo a las 15 horas será un día de revolución que cambiará la historia de tu vida con la presencia del obispo Julio Freitas. No pierdas la esperanza. Creer puede revolucionar tu vida. A través de tu fe, todo puede ser posible. Te esperamos en Avenida Corrientes 4070 Almagro. Realmente lo que vivió Sebastián es terrible. Pero bueno, gracias a Dios, él contaba para nosotros lo que él vivió, o sea que fue parte del pasado, algo que sucedió hace muchos años, aunque lo sufrió, lo padeció, llegó a consumir, pero es algo que vivió. Pero el punto es, vos que estás viendo en este momento y lo estás viviendo, lo estás padeciendo. Ese es el punto por el cual nosotros estamos acá, para que vos puedas dar un fin. Porque algo que fue parte del pasado de Sebastián, hoy en día es una realidad en tu vida. De hecho, nosotros tenemos también acá la compañía de Ariel. Hola Ariel, buenas noches. Buenas noches Marcos y buenas noches a todos los que nos están viendo. ¿Realmente llegaste a escuchar el ejemplo de Sebastián? Así es, estábamos escuchando recién cómo él vivió y una situación muy triste, pero que hoy, con la felicidad de haberlo superado, nos cuenta su historia. Claro, porque ese es el punto, ¿no, Ariel? El punto que gracias a Dios para él parte del pasado, pero hoy en día es una realidad que muchos están viviendo, muchos están enfrentando, muchos están padeciendo. Es verdad, hay muchos que en este momento están en esa situación y han llegado al límite, como Sebastián, de querer quitarse la propia vida. Pero sepan que nosotros le podemos ayudar y le vamos a mostrar esa solución. De hecho, ahora se queda con nosotros Ariel en nuestro tiempo acá en Unife y les va a estar hablando cómo usted tiene que hacer. Necesita una guía, una dirección, está viendo una situación igual, parecida, similar a la de Sebastián. Usted va a saber ahora cómo, una dirección, una palabra, para que usted pueda a partir de ahora revertir esa situación por completo. ¿Sufre violencia familiar? Su vida a partir de ahora, yo tengo certeza que va a cambiar. Quédese en el programa Nuestro Tiempo.